Saludos queridos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Para mí es una bendición muy especial tener hoy a un querido hermano, un querido amigo que conozco desde hace ya algunos años y con el cual me une algo especial en nuestros corazones, al cual admiro y le doy muchas gracias a Dios por cómo le está usando de una manera tan especial en el país de Ecuador, y es mi hermano José Luis Fuentes. Hermano José Luis, bienvenido. ¿Te puedes presentar, por favor? Amén, claro que sí, querido hermano Juan, y para todos los que nos pueden ver y escuchar, mi nombre es José Luis Fuentes, soy pastor de la Iglesia Bautista de la Fe aquí en el país del Ecuador, y es una tremenda bendición poder participar en esta entrevista. Amén, hermano José Luis. Pues nos gustaría, hermano, yo sé que hay muchísimas cosas que podrías tú contarnos. eh, Podrías compartir de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Ya son ¿cuántos años Sí. en la obra misionera, hermano? Fíjate que gracias a Dios tenemos 13 años acá en Sudamérica. Estuvimos sirviendo a Dios durante 10 años en el país de Venezuela y sucedió lo que nunca imaginé que iba a suceder, que Dios nos iba a mover al Ecuador. Y ahorita en septiembre, en este mismo mes, estamos cumpliendo ya 3 años de haber llegado al país del Ecuador. El 1 de octubre fue el día oficial donde a partir de ese 1 de octubre fui el pastor de la Iglesia Bautista de la Fe. 13 años. 13 años ya sirviendo en Sí. Sudamérica. Hermano José Luis, cuando viene este cambio, cuando el Señor te muestra a que des ese paso de dejar una obra en la cual habíais invertido tantos años, esfuerzo, amor, cuando viene este cambio de parte de Dios, ¿qué fue lo que pasó en tu corazón? ¿Cómo fue para toda tu familia el cambio de Venezuela a Ecuador? Fíjate que este asunto del cambio es interesante porque algo que nos hemos mentalizado y parece mentira, ¿no? En lo que hemos trabajado y estamos bien conscientes es en el asunto de ser fieles, de ser constantes, de permanecer. Uh-huh. Pero aún desde que éramos estudiantes del instituto y rodeados de hombres de Dios, pues siempre se nos enseñaron algunas filosofías del ministerio. Entendemos que muchos norteamericanos llegan al campo y se decía que estaban 4 años, establecían algo y luego regresaban a su país de origen, a algo que ellos llaman furlough, que es como un año sabático, y luego volvían al campo. Y todo esto basado en la Biblia. Podemos ver que el apóstol Pablo pues hizo estos viajes misioneros. De otra manera también después tenemos ejemplos de hombres de Dios, como el pastor Luis Ramos, que es nuestro pastor, el pastor Kevin Wynn, que llegó como misionero a México, que ellos más bien se han concentrado en una sola obra y han preparado gente y a través de esa obra han tratado de alcanzar el mundo con el evangelio. Y te cuento que cuestiones personales, quizás yo me sentí más identificado con esa manera de trabajar, con el hecho de quedarme en un solo lugar. Y fíjate que cómo Dios me ha movido. Y la razón es porque muchas veces en el cambio sabemos que Dios sabe lo que hace, pero gente sufre o desafortunadamente la gente somos seguidores de hombres y siempre hay las comparaciones o las inconformidades y a veces las obras en estos cambios de los misioneros americanos a los latinos pues sufrían, ¿verdad? Algún efecto. Y yo llegué con la mentalidad en Venezuela de establecerme en una ciudad capital, en una ciudad donde no había iglesia, en algún estado donde no había iglesia. Pero durante 6 meses estuve viajando a la frontera de Colombia, a San Cristóbal, estado Táchira y aún a la misma Mérida. Y por la situación en Venezuela era muy complejo poder alquilar una propiedad y eran 14, 16 horas de viaje cada semana. El pastor Osvaldo Hernández, un venezolano, él me acompañaba. No se nos abrían las puertas, pero sin en cambio conocimos 2 familias que ellos tenían un familiar en la iglesia del pastor Osvaldo en Maracay, y ahí Dios habló conmigo, trató conmigo y me dio a entender que no se trataba a veces de mi plan o de lo que yo quería o buscaba, Uh-huh. sino si en verdad estaba yo dispuesto a atender lo que Él me presentara.
Y estas dos familias viven a una distancia de unas 4 o 5 horas el uno del otro en diferentes estados. Y yo dije, ya entendí, Señor, está bien, voy a comenzar con estas dos familias. Empezamos a orar y les dije a los dos, les comuniqué, los visité y les dije, ayúdenme a orar, donde consiga una casa para alquilar, voy a comenzar la iglesia y la otra familia vamos a visitarla, vamos a trabajar con ustedes, a tener un estudio bíblico, una misión. Y así fue. Esa misma semana, después de 6 meses, Dios me llevó a Boconó. En Boconó, Dios empezó a bendecir de una manera tremenda. Nos donaron un terreno. Y fíjate un dato bien importante, y me siento en el buen sentido orgulloso, es que invertimos como unos $30,000 de pesos mexicanos ahí en el país de Venezuela y pudimos construir, gracias a Dios, en esa primera iglesia. En el segundo lugar es Sabaneta de Barinas. No comencé una iglesia porque tengo que ser honesto, pero sí invertí año y medio de mi tiempo y de un grupo de hermanos que me acompañaban. El hermano Juan, que es una familia clave ahí, él, gracias a Dios que fue salvo con el pastor Osvaldo. Yo le bauticé, le ayudé, lo discipulé, lo casé, y ahí teníamos un estudio bíblico por año y medio. Y hablé con un pastor en Venezuela llamado Francisco Vargas para ver si me recomendaba a alguien, porque ya tenía año y medio en ese trajín y sabía que la obra requería de su pastor. Y ahora ahí se estableció otra iglesia. Cuando ya llevábamos 2 años y medio y estábamos apoyando 7 misioneros, a los 3 meses tuvimos la primera conferencia misionera y apoyamos 3 misioneros. Y Dios nos empezó a bendecir, vi que la obra iba avanzando rápido y sabía que iba a llegar a la conclusión de esas 2 filosofías. O salgo y comienzo en otro lugar, o me quedo aquí y me muero en este lugar. Y empecé a orar. Empecé a orar y Dios me despertó el deseo de establecerme en una ciudad capital. Compartí con pastores amigos y entre ellos, ahí en Venezuela, Carlos Ramos y Francisco Vargas me dijeron, ¿por qué no consideras la iglesia, la Biblia abierta en Caracas, que tienen 2 años y medio sin pastor? Si tú sientes que Dios te va a mover, esta iglesia está sufriendo, ha sido una iglesia buena. El misionero Gary Quinn ha sido un hombre de Dios y han apoyado misiones fuertemente. ¿Y por qué no la consideras? Y ahí no pensé que iba a ser tan pronto, la consideramos, hablé con la iglesia ahí en Boconó y fue algo tremendo. Dios me movió. En ese momento de mi vida entendí que Dios me llevó a Boconó para prepararme a lo que se me avecinaba en la ciudad de Caracas. En Caracas tomamos 80 personas que de alguna manera u otra pues estaban divididas, unas 60 contra 20, en opiniones, tú sabes, cosas que pasan a veces en las iglesias. Y uno de mis propósitos era unir el corazón de la iglesia, poder trabajar con la iglesia en equipo y Dios fue muy bueno, hermano Juan. En verdad, nunca pensé que iba a salir de Venezuela y menos de Caracas, porque la iglesia creció a 400, 500 personas. Tuvimos días grandes de más de 1,000 personas. Implementamos el Instituto Bíblico y empezamos a trabajar gente que era llamada al ministerio. Y ahí, bueno, Dios nos multiplicó porque a través de la iglesia se empezaron 4 iglesias más. A través de esta iglesia en Caracas preparamos obreros, algunos de ellos están en el campo también. Mandé 2 a México, Giancarlos, que tiene una iglesia aquí en Ambato, en Ecuador, y Gregorio, que ya es misionero y tiene una iglesia en Colombia. El hermano Luis Azuaje, que va a Grecia. Reiniero también, que va a Taiwán. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos usó y Dios nos bendijo. Más que usarnos, yo lo tomo como una bendición de Dios porque somos tan indignos. Y yo estaba, podríamos decirlo, cómodo, porque tenía obras en las cuales había invertido de mi tiempo, de mi talento, de mi dinero, con mi familia. Mis hijos, prácticamente culturalmente hablando, son venezolanos. De hecho, tienen doble nacionalidad. Y ellos pues poco conocen México, han estado acá en Sudamérica y fue una cosa muy tremenda. El pastor Franco Loyola, que fue quien fundó esta iglesia, él, verdad, me visitó inclusive en Caracas por la amistad que tenemos y le llegué a invitar a predicar y él era por mi asistente. Él iba por mi asistente, el hermano Elías, porque Elías me dijo que tenía un llamamiento al Ecuador. Y todo se dio así. Yo iba a hacer un viaje a Brasil a predicar con unos amigos ahí en Boavista y pastor Franco me acompañó y me dijo que él quería evangelizar ahí en las Amazonas y todo esto y le dije, vamos, ya nos fuimos los dos. Y en este viaje pasó algo increíble. Primero,
que a pesar de que él iba por Elías y Elías ya estaba prácticamente listo, pasó de que tres personas al mismo tiempo coincidieron en algo que me involucraba a mí. Lo primero que pasó es que su esposa, la hermana Vanessa, le dijo: amor, ¿no has considerado al pastor Fuentes para que sea él más bien el que tome nuestra iglesia, considerando cómo está la cosa en Venezuela y que quizás en un futuro tenga él problemas siendo él extranjero? Franco, cuando ya se venía, que fue hasta el final que habló conmigo, me enseñó ese mensaje y él le contestó a su esposa: ja, 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 ja. Pensando en, no, él está en Venezuela, él es llamado a Venezuela y él está pastoreando. Es como impensable eso. Pero él, a pesar de ello, lo meditó en su corazón y lo guardó 3 días. El hombre estuvo orando, no me decía nada. Elías me dijo: pastor, dígale al pastor Franco que me llegaron los pasaportes. Y yo le dije: hombre, me dice Elías que le llegaron los pasaportes. Me repitió 2 veces y él me decía: sí, ya vamos a hablar, sí, ya vamos a hablar. Llegó el momento que yo le dije a Elías: mira, ¿sabes qué? Pregúntale tú, porque yo no quiero que él piense que yo lo estoy presionando. Además es un asunto entre ustedes, tú eres llamado al Ecuador y el hombre ahí habló contigo. En ese momento, en esos mismos 3 días, él recibió un consejo de un pastor muy apreciado por él, que le dijo: mira, tú necesitas a alguien que ya tenga algo de experiencia, o sea, me refiero a que ya haya pastoreado, porque el liderazgo que el hombre tiene, y pues que la iglesia era una iglesia grande, y ciertamente ahí él empezó a dudar si fuera el hermano Elías. Ya iban 2 personas. De ahí yo llamo al pastor Dani Ortiz, que es un mentor para mí, y le digo: pastor, en verdad, mire lo ¿qué opina de lo que me dijo el pastor Franco? Y el pastor Ortiz me llamó cuando estábamos en este viaje y me dijo: José Luis, ¿dónde te deposito el sostén? Porque a veces variaba en el lugar donde él me depositaba lo que me apoya, porque en Venezuela tendríamos que vender los dólares en el mercado negro para obtener bolívares y no perder el 90%, sino al retirar con una tarjeta uno pierde como el 90% del dinero. Y ahí yo le dije: mire, pastor, aquí está el pastor Franco, le manda saludos. Se mandaron saludos el uno al otro. Y ahí después yo le dije lo que me había dicho el pastor Franco. Y le dije: no, él vino porque el hermano Elías, mi asistente, creo que va a tomar la iglesia de él. Cuando yo lo llamo el sábado, ya después de que el pastor Franco se había regresado a su país, él me interrumpió y me dijo: José Luis, cuando tú me dijiste eso, yo no sé, yo no soy el Espíritu Santo, ni soy Dios, ni digo que hagas lo que yo te digo, pero yo llegué y yo le dije a Roberta: yo no sé por qué están considerando al hermano Elías. Yo creo que el hombre que deberían de considerar es el hermano José Luis. Wow, en verdad eso me cayó como un balde de agua fría. Para serte honesto, cuando Franco me lo dijo, él me dijo: te voy a pedir algo, no me digas nada, nada más ora por 3 meses, prométeme que vas a orar y después de 3 meses hablamos. Y yo le dije: hombre, para darte una respuesta rápida, en verdad en este momento, ni para qué ilusionarnos, yo te digo que no, porque Dios me trajo a Venezuela y yo estoy pastoreando una iglesia. Pero consideré el hecho de orar, hermano Juan, y fue algo muy tremendo. En verdad hay cosas muy personales que la gente no las entiende, solo uno y Dios las conoce, las vive. Yo sé que gente a veces juzga, critica y todo lo demás, pero no nos importa cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Y para mí fue muy doloroso. Yo, en verdad, me quebranté y lloré como un año. Yo lloraba en la casa y mi esposa me decía: ¿pero qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Le dije: amor, es que no me quiero ir. Y me decía: pues fácil, pues no nos vamos. Le dije: no sé, pero me siento inquieto, algo está pasando en mi corazón. Es una sensación de que siento que Dios me va a mover y no me quiero ir, porque estábamos bien económicamente, a pesar de la situación, pues estábamos bien establecidos ya en Caracas, 10 años y bien adaptados. Y oramos, viajé a México, tomé consejo con mi pastor, el pastor Luis Ramos, y finalmente seguí un consejo de alguien que me dijo: mira, pídele a Dios 3 cosas, que sean cosas que tú sabes que son un poco difíciles de suceder, pero que tú sepas que para Dios no hay nada imposible y que puedan pasar. Entre estas cosas, lo que yo le dije a Dios, le dije: Señor, yo estoy dispuesto a dejar lo que tú me pidas y nadie es mejor que tú sabes hasta dónde yo te amo. Podemos fingir con los hombres o engañarlos, pero quien conoce nuestro corazón es Dios. Tú sabes que amo Venezuela, quiero estar aquí, pero si eres tú el que me quiere mover, no me voy a oponer.
Yo estoy dispuesto a empezar de ceros, a empezar de abajo, o a tomar una iglesia, lo que tú me guíes y lo que tú me digas. Y en estas cosas que yo le pedí a Dios, le dije, Señor, que no haya una sola persona que no me acepte en el Ecuador. Y después, cuando yo hable con el liderazgo y con la iglesia, que no haya una sola persona que no esté en desacuerdo en que yo me vaya. Y así lo hice. Hice un viaje al Ecuador y bueno, gracias a Dios que el pastor me dejó solo con los hombres que él tenía en su liderazgo. Y de uno por uno, los que estuvieron en esa reunión me dijeron, pastor, cuente con nosotros, vamos a apoyarle. Estamos convencidos que usted es el hombre que tiene que venir para acá. Después yo regreso y tengo una reunión con los líderes, los sugieres y los asistentes y los maestros de escuela dominical. Ahí metí los más que pude, como unas 18 personas. Esa reunión fue algo hermoso, pero horrible a la vez, hermano Juan. De uno por uno empezaron a hablar y hubo un hombre que se vino en llanto y me dijo, pastor, siento que me están quitando mi padre. Cuando ese hombre lloró, pues yo me vine en llanto también y dije, no, ya estuvo, no me voy. Y luego un joven se levantó y me dijo, pastor, yo nada más quiero abrazarlo, por favor, me deja abrazarlo, y llorando. Y me abrazó y lloré ahí con él. Eso fue, en verdad, me pusieron por el piso, emocionalmente hablando, pero después cada uno de ellos volvió a hablar y me dijeron, pastor, hemos visto cómo Dios lo ha usado en nuestra iglesia y en nuestro país. Y si esto es de Dios, queremos que sepa que no vamos a estorbar. Cuenta con nuestro apoyo. Y fue algo bien hermoso. Yo recomendé quien era mi asistente, que lo preparamos ahí en nuestro instituto, un hombre mayor de edad que yo, un hombre humilde, un hombre que se ha ganado el corazón de la iglesia. La iglesia lo aceptó prácticamente al 100% y se dieron las cosas, hombre. Llegamos al Ecuador, tomamos la iglesia y como todo cambio no es fácil. Creo que algo de lo más difícil de salir de Venezuela es que habíamos entregado el corazón. Todo era Venezuela, o sea, el llamamiento era Venezuela, amábamos Venezuela. A veces la gente dice que hablamos como la gente en Venezuela, nos culturizamos con este país, y cuando abordamos el avión, pues toda la familia veníamos quebrantada, llorando. Hasta se me hace uno de la garganta. Tenía rato, hombre, que no me quebrantaba pensando en Venezuela. Pero te digo, algo hermoso en la obra de Dios, hermano Juan, es que Él nos da gracia. Él nos da gracia, Él nos capacita, y entendimos que Dios nos trajo al Ecuador. Y ahora fíjate, al ver cómo avanza la obra ya en lo que pudimos invertir, personas me han escrito y me han dicho, pastor, soy fulana de tal. Cuando ustedes estuvieron aquí en la primera iglesia en Boconó, yo recuerdo que me predicaban y yo hice una profesión de fe, pero nunca quise venir a la iglesia, y le cuento que estoy fiel en la iglesia, y testimonios como estos maravillosos. Y podemos entender, Cristo lo dijo, yo edificaré mi iglesia. Ningún hombre somos indispensables. La obra la hace el Señor. Solamente somos vasos de barro, instrumentos que podemos ser útiles en las manos del Señor. Y ahora que llegamos al Ecuador, el ver cómo mis hijos se adaptaron, el ver cómo nosotros nos adaptamos, el cariño de la gente, cómo pues su corazón se ha volteado hacia nosotros. Sin duda alguna tienen un tremendo respeto y amor por el pastor Franco y también nosotros, pero es algo bien hermoso ver cómo ahora la iglesia pues también nos aceptó, nos ama, y ahí vamos, hombre, ahí vamos. Tomamos la iglesia en una condición no muy favorable, pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido. El pastor Franco nos ayudó en todo lo que pudo. Estoy seguro que hizo todo lo que pudo y estamos bien agradecidos con él. Y ahí íbamos batallando para pagar la renta y todo, y con carencias. Te cuento que la mayoría de iglesias en México nos cortaron el sostén. Quizás algunos lo verían mal el cambio, otros dirían, ¿verdad? Quizás se fue por los dólares o por la situación en Venezuela, va corriendo, va huyendo, y yo desecho, imagínate, por dentro. Y a veces la gente comenta, porque comentarios sí me llegaron a mis oídos, y los hemos obviado, porque finalmente somos siervos de Dios, aunque servimos a la gente, pero estamos, como dijo Pablo, para hacer lo que Dios diga, si no, ya no seríamos siervos de Dios. Y gracias a Dios que salimos adelante. Tuvimos ciertas dificultades, pero nada del otro mundo. Habíamos pasado por situaciones
similares en Caracas y después entendí que todo aquello que habíamos vivido en Caracas era para prepararnos para lo que Dios tenía aquí con nosotros en el país del Ecuador. Y ha sido bien bello ver cómo Dios ha obrado, ha bendecido. Yo hice un video, la iglesia tenía un terreno que lo estaba pagando y que ahora llevamos 3 años que lo continuamos pagando y nos restan como 3 años más y para terminar de pagarlo. El pastor Daniel Tipino en una ocasión, él ha estado bien al pendiente de todo, nos ha ayudado, ha sido de mucha bendición. Y yo le dije, pastor, mire, estamos batallando hasta para pagar la renta. Olvídese del sueldo, que estamos un poco mal en el asunto económico. Y yo lo llevé al terreno. El terreno tenía 2 lomas y un hueco. Y yo le comenté a él y le dije, estoy llorando, me dicen que con $4,000, pues podemos allanar el terreno y ya, pues allanando el terreno, ahí ponemos una carpa o algo. Y la idea es no pagar renta y empezar desde abajo. Él me dijo, vamos a hacer algo, graba un video de 1 minuto, 1 minuto y medio para la iglesia, somos sus misioneros, y voy a ver qué puedo hacer por ti, a ver qué tanto te puedo recoger el domingo. Grabamos el video, el hombre me ayudó, me dio los $4,000, se recogieron, allanamos el terreno, pero pasó un milagro, hermano Juan, donde todo el mundo tiene que entender que fue Dios, Dios favoreciéndonos, Dios bendiciendo, Dios obrando. Y una persona de su iglesia, después de 10 meses que había visto este video, habían pasado 10 meses, no habíamos avanzado mucho, y después la persona habló con el pastor y me dio el testimonio a mí y me dijo que no podía dormir, que eran como las 2 de la mañana, Dios le despertó y no podía dormir, y orando a Dios le dijo, Señor, ¿por qué no puedo dormir? Y lo único que le venía a su mente y a su corazón era mi persona en el video donde yo estaba hablando de los planes y diciendo lo que queríamos hacer. Y dice la persona que Dios le dijo, ayúdalo, ayúdalo. Y habló con su pastor y nos han ayudado. Y le doy gracias a Dios porque tenemos 2 edificios, un auditorio hermoso con capacidad para 1,200 personas en la parte baja. Haciendo la mezanina podríamos entrar cerca de 2,000. Y te lo digo porque pusimos sillas separadas y entran ahí en el auditorio 600 sillas. Tuvimos un día tremendo el domingo y sin promociones, sin nada, ganando almas toda la semana, está viniendo gente, empezamos más rutas y fue una tremenda bendición. Y yo dije, bueno, si hay 600 sillas, si hay un espacio de medio metro, 1 metro, entra otra silla y con todos los pasillos entran 1,200. Y en estos 2 edificios que tenemos, bueno, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado bastante dinero. Dios nos ha bendecido tremendo. No me gusta hablar de cantidades, pero para que puedas entender el milagro que Dios ha hecho, se ha invertido ahí como $500,000. La iglesia se ha animado, la iglesia ha respondido y ahorita estamos ya netamente con la iglesia haciendo el cerramiento. Queremos cerrar todo el terreno. Estamos apoyando misiones. Apoyamos 16 misioneros por ahora. Queremos aumentar a más cada vez. Les damos $50 a cada uno de ellos. Y estamos construyendo un tercer edificio con capacidad para 800 o 1,000 personas, que va a ser un edificio de usos múltiples. Ya eso lo está haciendo netamente la iglesia. Todo lo que llevamos, ya llevamos los cimientos y vamos avanzando. Y te resumo prácticamente todo lo que ha sido mi vida en el campo misionero. Sé que a veces obviamos testimonios, obviamos problemas, obviamos detalles, necesidades y todo, pero lo que te puedo concluir y decir es que Dios es bueno, es que Dios es fiel, es que vale la pena pararnos por los principios de Dios y poder invertir de nuestra vida en la obra del Señor. Amén. Wow, estaba tratando de digerir todo lo que estabas diciendo y la verdad es que es fascinante. Hay algunas cosas que podría yo resaltar, hermano José Luis. Primeramente, el entendimiento que debe de tener cada siervo de Dios de que no somos dueños de nosotros mismos. Así es. Y que el Señor puede hacer lo que le plazca en su perfecta voluntad con nuestras vidas. Amén. Y entiendo el sentimiento, de alguna manera, de amar el campo misionero donde originalmente el Señor les llevó. Pero creo que es bien importante, y lo comento para que aquellos que escuchen esta entrevista también lo consideren, de que Dios tiene perfecta libertad de hacer lo que Él piense que es mejor.
con nuestras vidas. Así es. Yo no tengo la más mínima duda, hemos seguido tu ministerio a través de los años, hemos visto lo que Dios hizo en Venezuela y la verdad es que una obra hermosa con gente receptiva al Evangelio, la iglesia preciosa ahí en Caracas, bueno, un hermoso testimonio y entiendo tus lágrimas y tu emoción en recordar ese lugar. Gracias a Dios que pues puedes ir cuando el Señor permita, puedes volver a visitar Sí, sí, y seguirte primeramente gozando, Dios. Creo que ¿no? el Sí. próximo año me invitaron para ir a una conferencia y Dios mediante, Bueno, ahora sí siento que puedo ir. amén. Y luego, hace poco, bueno, hace poco tiempo estuve con hermano Mike Patterson, que tú le conoces también, Sí, sí, y sí, sí. hablando con él acerca de la voluntad de Dios, un consejo que él siempre me ha dado, y es, estate seguro que es la voluntad de Dios, porque si es la voluntad de Dios, Él se encarga de todo lo demás. Amén, así es. Y esto es algo evidente y que tú, con todo el tremendo testimonio que nos has dado, nos dejas muy claro de que cuando algo ha sido la voluntad de Dios y que obedecieron, tú con tu familia, moverse de un lugar que amaban para ir a un lugar donde había necesidad y que Dios evidentemente les llevó, pues todo lo que Dios está haciendo es maravilloso, ¿no? Y este es un ejemplo y también es de gran ánimo, mi hermano. De alguna manera a ti, a otros misioneros, a mí, de alguna manera nos ha tocado pues ser esa punta de lanza que recibimos críticas, que recibimos ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Bueno, lo he llegado a entender como parte del precio que hay que pagar cuando se es pionero. Así es. Eh, y yo creo que, claro, en la ignorancia, dice, hay una frase que dice aquí, que la ignorancia es muy atrevida. Sí, Y entonces en ignorancia podemos opinar y podemos decir cosas, pero nadie mejor que tú, que has vivido la voluntad de Dios, sabe que estás donde Dios te quiere, haciendo lo que Él quiere, y evidentemente Dios bendiciendo, y lo mismo puedo decir yo y todo aquel que está en la voluntad de Dios, donde Dios le ha puesto para hacer lo que es, lo que Él quiere, ¿no? Así que tremendo, hermano. Hablando un poco más de esa propiedad, hermano José Luis, sí, algo conozco, no conozco detalles, pero no hace falta mencionarlos, pero es evidente que el Señor ha hecho un milagro en sí, ese sí. lugar. Y hermano Franco Loyola, que es también un buen amigo en común, bueno, contigo más cercano por todo lo que significa la obra en Ecuador, todo lo que pasó ahí. Pero bueno, lo considero un buen amigo también, él y muy cercano, él también me contó un poquito de esto y yo me quedé maravillado. Pero hay algo que me gusta mucho, hermano, y yo quisiera resaltar, y quizá tú podrías un poquito más hablar acerca de esto, la importancia que tiene entender que no somos nosotros, que es el Señor, es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, porque de dónde nos sacó y nada más pensarlo un poquito, eh, ver lo que Dios puede hacer con aquellos que se dejan usar por Él. Entonces, ¿qué palabras tú podrías dar a alguien, a algún misionero que escuche esta entrevista, que quizá está comenzando la obra, o algún joven, alguna señorita que quieren entregar su vida al Señor para ser misioneros? ¿Qué palabras de ánimo les podrías dar? ¿Qué podrías tú compartir con ellos de tu experiencia como misionero, como siervo fiel de Dios? Fíjate, hermano Juan, que casualmente, bueno, ahorita arrancamos nuevamente nuestro instituto, vamos en el cuarto semestre y estoy enseñando yo 2 materias los viernes y recién el viernes estábamos viendo acerca del Espíritu Santo y estábamos en la introducción y mucho
en lo que se vio y lo que estudiamos y lo que hablamos con los estudiantes, la clave de lo que vimos ahí mucho tenía que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Hay varios versículos que mencionamos donde Dios dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y esa palabra conocimiento está ligada a que a veces no conocemos la persona del Espíritu Santo. Y hablábamos de eso en la introducción, de que hasta hablamos de él, o enseñamos de él y predicamos de él, pero ¿qué tanto en verdad le conocemos y qué tanto en verdad lo aprovechamos y caminamos con él? Porque es la materia que estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Y yo veo que va muy ligado con el conocimiento, valga la redundancia de la palabra, quiero resaltarla, en cuanto a la palabra de Dios. Yo creo que la clave es la palabra de Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios. En el campo, bueno, venimos al campo por Dios, porque Dios dice ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio. Yo estoy convencido que estoy en Ecuador porque Dios me trajo ahora al Ecuador. Todo tiene que ir conectado con agradar a Dios y no podríamos agradarle fuera del conocimiento de conocerle y de su palabra. Su palabra es la que nos habla de él. De hecho, la Biblia nos lo enseña en Juan. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dijo? Y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, algo en lo que nosotros nos hemos mantenido, si habláramos de una virtud, de una característica o algo que yo pudiera decirle a cada siervo de Dios, a cada misionero o a cada cristiano, es que se mentalicen a ser fieles. Resaltaría la palabra constancia, ¿verdad? Yo creo que Dios, y siempre lo aprendí así, nos va a llamar a cuentas más allá de lo que se haya hecho, se haya reproducido acerca de nuestra fidelidad. En algún momento yo escuché al pastor Gómez predicar un mensaje tremendo que hablaba de que no era tan importante cómo empezabas. Es importante cómo empiezas, pero no tan importante cómo empiezas o cómo estás hoy en día, sino cómo vamos a terminar. Y algo en lo que yo me he mentalizado es que yo quiero terminar mi carrera bien. Yo quiero morir como un hombre imperfecto, pero que está sirviendo a Dios, que no cruza esa línea que no se debe de cruzar, porque yo lo veo como que hay una línea donde de esa línea hacia adentro, sí, todos somos pecadores. Y ahí pecamos y nos arrepentimos y llevamos una relación con Dios, pero hay otros que por falta de temor de Dios son osados y se atreven a cruzar la línea, a ya buscar el pecado, a practicar el pecado, a no importarles lo que Dios diga, que es algo muy personal entre cada uno de nosotros con Dios. Y Dios lo ve y es cuando Dios permite que hasta el pecado, las cosas salgan a la luz, ¿verdad? Hablando aún cuando se hay pecado oculto y todo eso. Entonces, yo quiero echarle ganas, quiero ser fiel, soy consciente y lo transmito a los que me acompañan y a la misma iglesia. La Biblia lo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, es un asunto de mentalizarnos, disponer el corazón a, yo quiero ser fiel, yo voy a ser fiel, yo quiero morir en la voluntad de Dios. Y número dos, ¿verdad? Pues apegarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, que es la que nos dice qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y de ahí, bueno, que Dios nos ayude, hombre, a poder vivir conforme a su palabra. Todas las biografías de hombres de Dios, yo veo que agradaban al Señor por pararse firme por sus palabras. Por prudencia no quiero dar detalles, nada más quiero decir lo siguiente. Tuve una situación con algunas familias de la iglesia. Quiero resaltar inclusive que eran buenas familias, buenos hermanos que los amo, no tengo nada en contra de ellos, oro por ellos. Y familias de dinero que fueron enseñados, lo voy a decir así, probablemente de una diferente manera. Simplemente tenían otra opinión. Uno de ellos, en una reunión que tuve con ellos, me dijo, es que yo creo en un gobierno presbiteriano, donde varios son los que lideran la iglesia y no solo el pastor. Y bueno, no llegamos a un acuerdo, ellos optaron por irse de la iglesia y yo recuerdo que sentí bien feo, hombre, sentí feo. Es más, nunca había sentido una sensación de hasta dolor en mi estómago,
Mm, y tenía unas ganas de llorar porque había compartido con varios de ellos en el poco tiempo, 8 meses, y les tengo cariño. Eh, Decidieron irse de la iglesia, pero yo recuerdo que yo les dije, hermanos, aquí nada va a cambiar. En verdad me duele, humanamente hablando, tener que decirles que nada va a cambiar porque no quiero lastimarles y no me las voy a dar de duro de que soy bien fundamental y pues si les gusta, si no, lárguense. O sea, no, mm, porque me duele la gente. No mm, me hubiera gustado que se hubiera ido ninguno, mm, pero ellos pensarán que yo estoy equivocado. Yo pienso que ellos están equivocados. Yo veo otra cosa en la Biblia. Fuimos enseñados de una manera diferente, pero de ahí empezó a llegar la bendición a mi vida. Yo estoy seguro que Dios respaldó que yo me paré firme por la palabra de Dios, mm, porque ellos me propusieron su intención, se supone, y quiero entender que no era mala. Ellos me propusieron de que me iban a dar un sueldo, que ellos querían representar legalmente la iglesia con una junta directiva. Me dieron a entender que ellos iban a correr la iglesia y yo nada más iba a ocuparme de la oración o la predicación y que no me iba a faltar nada. mm, Pero yo no veo eso en la Biblia y mm, dije, bueno, si estamos batallando ahorita, ahora si se van ellos, yo sé que aquí vamos a batallar más. Pero preferí batallar porque si Dios está con nosotros, hermano Juan, ¿quién contra nosotros? amén. Entonces, yo creo que si hay algo que tenemos que tener bien en claro es que no se trata de nosotros, se Ujú, trata de el Señor Jesús, se trata de su evangelio, se trata de su palabra. Hay que exaltarle a Él, hay que amén. glorificarle a Él, hay que ser fieles y leales a Él. No hay la intención ni en la predicación de ofender a nadie. Si ya Ujú, la predicación les ofende, ya es problema de ellos con Dios, pero tenemos que amar este santo y bendito libro. ujú, Tenemos que buscar la gloria de Dios por medio y a través de ser fieles, aún en lo oculto, en nuestra vida diaria, no buscando ser vistos por nadie, porque eso no nos lleva a ningún lado, sino a Dios, con Dios. Nadie puede engañar a Dios. ujú, Y si te das cuenta, va muy ligado a la palabra y la constancia en fidelidad. ujú. Entonces, yo oro a Dios que Dios nos ayude a ser fieles, hombre. Amén, amén, hermano. Creo también que es fundamental la fidelidad y, y eso, desde luego, a través de los años te vas dando cuenta que es quizá lo más importante, permanecer fieles y terminar bien nuestra carrera, que ese debe ser el propósito, ¿verdad? Así es, hermano. Pues mi hermano José Luis, yo espero que podamos tener otra oportunidad de tener otra entrevista, Claro que sí, hombre. que nos cuentes un poco Claro que más sí. acerca de la obra. Ahora por cuestión de tiempo vamos a pararla, vamos a dejarla ahí, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido una bendición muy grande escuchar ese testimonio y Gracias ver, a Dios. de ver la mano de Dios, evidentemente obrando de una manera maravillosa y poderosa. Y quizá si me quedo con algo en esta ocasión, es dentro de todo lo que se ha comentado, se ha dicho, y pensando por supuesto en la fidelidad, es darle gracias a Dios, eh, el que tengamos los pies bien puestos en la tierra, entendiendo lo que Amén. somos, entendiendo que somos viles pecadores salvos por gracia, que nadie nos debe nada, que somos Así es. privilegiados de Amén. haber sido llamados por el mismo Señor para Wow. colaborar con Él en su obra. Así Amén. que me maravillo por lo que Él hace y le doy gracias a Dios. No tienes idea de ver cómo te está usando, cómo te está bendiciendo. Te conozco, Gracias tenemos a Dios, años, hermano Juan. hemos podido pasar algo de tiempo juntos, pero sí puedo decir que le doy gracias a Dios por tu corazón y que Dios nos guarde para que Amén. sigamos humildes bajo su mano Amén. y que Él sea glorificado. Hermano José Luis, mando un abrazo muy fuerte, hermano, muchísimas gracias Dios te bendiga, hermano Juan. y Saludos. estamos en contacto. Muchísimas Claro gracias. que sí, hombre. Claro que sí. Dios te bendiga. Hasta luego.